Mientras tanto, hermanos, buscamos Génesis capítulo 3. Para los que son, o los que están aquí por primera vez, esta es la clase dominical que nosotros tenemos 4 clases al año. Y este trimestre estamos viendo la teología bíblica de los pactos divinos. Eso es lo que estamos estudiando. Estamos estudiando lo que se conoce como la teología federal. Y específicamente estamos estudiando nuestra teología federal. Nosotros somos una iglesia bautista reformada. Estamos adheridos a una confesión de fe. Y si usted no sabe qué significa ser una iglesia bautista reformada, usted puede pedirle a alguno de los pastores o a la hermana Sandra nuestra confesión para estudiarla y saber qué es lo que nosotros creemos. Nosotros podemos decirle al mundo qué es lo que nosotros creemos, enseña la Biblia. Y usted puede ir ahí y estudiar qué es lo que nosotros creemos es la verdad de Dios revelada en las Escrituras. Y hemos estado estudiando entonces nuestra teología de los pactos divinos. Ya hemos visto el pacto de la redención, ese pacto que Dios hizo en la eternidad. La Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo entraron en un pacto de traerse gloria a sí mismo en la redención, en la salvación de pecadores por gracia. Ese plan fue atemporal, hecho en la eternidad. Vimos también el pacto de obras, el primer pacto hecho de Dios con el hombre, con Adán, en donde Él lo probaría su obediencia con el fin de regalarle, si obedecía el mandamiento de Génesis 2:17, la vida eterna. Y lo que vimos la semana pasada es cómo el hombre violó ese pacto y pecó contra Dios y trajo la caída, no solo a la raza humana, sino a toda la creación. Toda la creación fue sujeta o sujetada a vanidad, dice Romanos capítulo 8. Entonces, Génesis 3, como vivimos la semana pasada, contiene la narrativa de la historia más trágica de la humanidad. Adán, como dijimos, había sido creado por Dios perfecto, santo, justo, había sido hecho a su imagen y semejanza, y fue creado así con el fin de ofrecerle la posibilidad de un futuro mejor. Edén no era la meta de Adán. Había algo mejor que Dios tenía planeado para el hombre. Y fue así que por eso lo creó de esa manera. El Señor entonces pactó con el primer hombre darle vida eterna. Pero debía primero pasar una prueba. Debía obedecer un mandamiento de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, como dice Génesis 2:17. Adán trabajaría para ganarse ese regalo de Dios. Él debía trabajar, debía obrar para ello. Sin embargo, a pesar de tener todas las condiciones externas, perfectas, estaba en un lugar perfecto, ahí no había pecado, todo estaba a su favor en Edén. Y a pesar de tener también todas las condiciones internas en él, santo, justo, perfecto, pero teniendo una voluntad, como dijimos la semana pasada, mudable, es decir, que podía cambiar, él podía obedecer y podía desobedecer si así quería. Teniendo esa voluntad mudable o cambiable, Adán decidió pecar contra Dios y decidió desobedecer el mandamiento que Dios le había dado, transgredir el pacto con Dios, ese pacto de obras, y desobedeció su ley. Y dice Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Dios le había dicho, no comas, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría,
y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y fue así como Adán quebrantó ese pacto de obras. Y cuando eso sucedió, el pecado no solo afectó a Adán, sino que lo cambió a él. Y afectó también, como dijimos, a la creación. Y la narrativa de Génesis es clara al mostrar que en el momento en que el hombre peca, Dios se presenta en el jardín, camina en el jardín y viene como el juez del universo a aplicar la condena del pacto de obras. Dios le había dicho en Génesis 2:17, si comieres, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y Dios viene al jardín del Edén, y esa es la narrativa. Cuando Adán peca, Dios viene a él con el fin de aplicar la condena del pacto de obras que ha sido transgredido, que ha sido violado. El Señor no se presenta a Edén como un ignorante. Nosotros vemos ahí que Dios le hace preguntas a Adán. Génesis no está diciendo que Dios no sabía lo que había pasado ahí. Dios no va a Edén en ignorancia. Dios es Dios, el Dios que todo lo sabe. Él sabía perfectamente lo que Adán había hecho antes de que él lo hiciera. Dios podía ver el corazón de Adán y lo que había en su corazón, que él estaba codiciando ese fruto para adquirir sabiduría. Entonces Dios no fue al Edén en ignorancia. El deseo de Dios era ir a Adán para mostrarle lo que había traído el pecado ahora a su vida. El pecado había roto su relación con Dios. Antes, como dijimos la semana pasada, Adán convivía con Dios, tenía comunión con Dios. Dios iba a él y hablaban. Dios le enseñaba. Y ahora se esconde temeroso. No es el temor del cristiano, no es el temor de aquel que está vivo espiritualmente, es el temor que nos lleva más bien a Dios. Es un temor que lo alejaba de él. Adán no quería estar en la presencia de Dios. El pecado rompió su relación con su Dios. El pecado lo había matado a él espiritualmente. Ya no podía decir la verdad. ¿Quién te enseñó que estás desnudo? ¿A quién le echa la culpa a Adán? ¿A Dios? Fue su culpa. Usted hizo la mujer y fue ella la que me dio de comer. El pecado lo había matado a él espiritualmente y mató a su esposa también, porque ella le echa la culpa a Dios también. Fue la serpiente que tú creaste. Si no lo hubieras creado, yo no hubiera pecado. Vemos cómo los mató también espiritualmente. El pecado había roto su relación con su mujer. Ahora sentía vergüenza de estar en su presencia desnudo. Tenía que cubrirse. Más bien le dice a Dios, mátela a ella es la culpable. ¿Por qué me va a venir a castigar a mí? Mátela a ella. Rompió su relación con su mujer y rompió su relación con la creación a la cual Dios le había dado para sojuzgarla. Y ahora la creación más bien sería de tropiezo para él. Eso fue lo que el pecado trajo al mundo, a Adán. Y como dice nuestra confesión, Adán fue dado a inexplicables miserias espirituales, temporales y eternas. Por causa de su pecado, la maldición de Dios llegó a él. Eso es lo que vemos. Cuando Adán peca, Dios lo maldice. Dios lo condena. Génesis 3, versículo 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Si ustedes hablan con mi esposa, ella les va a decir lo que está sintiendo en este momento. Ella se siente terrible en su embarazo. Le duele todo, no puede dormir. Eso es causa del pecado de Adán. Así no era. Así no debía ser. El embarazo debía haber sido perfecto, algo glorioso. Pero ahora hay dolor,
hay molestias para dar a luz. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ese rol, ese modelo que yo dejé en la creación, el hombre es la cabeza de la mujer, ya no, ahora usted va a desear ser la cabeza de él. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Vas a morir físicamente, ya había muerto espiritualmente, pero eso es lo que te va a pasar. ¿Cuál vida eterna? Muerte eterna es lo que has encontrado. Y Dios lo maldijo. Fue Dios quien maldijo al hombre y a la mujer. Y eso es importante porque en el pensamiento de muchos cristianos la caída trajo el pecado como algo místico ahí. El hombre pecó y cayó y ya, nadie sabe cómo. Fue Dios quien maldijo al hombre. Fue Dios quien maldijo también a la mujer. Todo lo que vemos, Romanos 8 dice: la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por la voluntad de aquel, de Dios. Fue Dios quien maldijo al hombre. Fue Dios quien lo puso en la condición en la que se encontró después de rebelarse contra él. Y bajo esa maldición divina, Adán quedó desprovisto de toda justicia, de toda santidad y de toda perfección. Ahora estaba ahí en Edén, como dijo Pablo a los Efesios en capítulo 2, versículo 12, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estaba Adán ahí, en pecado. Como dice nuestra confesión, enteramente inclinado a todo mal. Pero ¿qué sucedió después? ¿Qué sucedió después de la caída y la maldición que Dios trajo sobre él y sobre la creación? Algo sumamente inesperado. Dios pone en marcha su plan de salvación por gracia. Ese plan pactado en la eternidad por las tres personas de la Trinidad, ahora en el espacio temporal Dios ha decidido ponerlo en acción. Y ese pacto, como vamos a ver, lo ejecutaría paso a paso, mediante diversos pactos que culminarían en el único nuevo pacto, el pacto de gracia. Paso a paso Dios iría revelando su gracia y ese plan de salvación puesto en marcha en la eternidad. Dice la Confesión Bautista de Londres, nuestra confesión, es lo que creemos nosotros, que enseña la Biblia. La Biblia es nuestra autoridad y eso es lo que nosotros creemos, enseña la Biblia. Dice con respecto al pacto de Dios: el pacto de Dios es revelado en el Evangelio, en primer lugar a Adán, Génesis 3:15. Esa es la primera. ¿Quién predicó por primera vez el Evangelio? Dios, Génesis 3:15. En la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer, y luego paso a paso. Y ese término que utiliza y que los redactores de nuestra confesión pusieron ahí es muy importante. Paso a paso hasta la entera revelación de salvación en el nuevo pacto. Paso a paso hasta ser revelado ese pacto de gracia en el nuevo pacto. Es decir, en el momento en que Adán peca contra Dios, quiebra el pacto de obras, Dios en su infinita misericordia decide implementar ese plan de salvación pensado y pactado en la eternidad. Ahora, esto es muy importante. ¿Qué pasó con el pacto de obras? ¿Qué pasó entonces con el pacto de obras en el momento en que Adán pecó? Esta pregunta es importante porque muchos piensan que el pecado deshizo el pacto de obras. Abolido, no más.
Ya Dios no le exige a los hombres obediencia. El hombre ahora en pecado, esclavo del pecado, es incapaz de obedecer, y entonces es imposible que Dios le exija a los hombres ahora obedecer. ¿Es eso lo que nosotros vemos en la Biblia? ¿Fue el pacto de obras abolido por Dios? La realidad bíblica es que luego de que Dios maldijera a Adán, nada cambió con respecto a la ley. Nada. La responsabilidad del hombre de obedecerla seguía ahí. Adán debía obedecer la ley de Dios. Ahora ya no podía obedecerla porque estaba en pecado. Pero era su deber y su responsabilidad obedecer la ley. Dios requería de ese Adán ahora muerto espiritualmente que obedeciera la ley de Dios. Pablo le escribió a los Gálatas y les dijo en Gálatas capítulo 4: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Todos los hombres están obligados a guardar toda la ley de Dios. La obediencia a la ley de Dios no está basada en un pacto. Adán no debió obedecer a Dios porque Dios había hecho un pacto con él. La obediencia a la ley de Dios está basada en la naturaleza divina, en que Él es Dios. Y Él es digno de toda alabanza. Él es Dios mismo. Él es inmutable, y precisamente porque Dios no cambia, su ley tampoco cambia. Y por lo tanto, todo hombre, toda criatura, antes del pacto de obras, estaba Adán en su deber de obedecer la ley de Dios, por ser la criatura de Dios. Y después del pacto de obras, después de Génesis 2:17, Adán estaba obligado no solo a cumplir la ley de Dios, sino también ese mandamiento que Dios le había dado, positivo en Génesis 2:17. Pero antes de ese pacto de obras, Adán debía cumplir la ley de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es Dios, y Él es su creador. Y como su creador y como su criatura, Él debía obedecer a su creador. Es decir, la ley no está basada en un pacto de Dios, está basada en quién es Dios mismo. Él es Dios y debe ser obedecido. Nosotros somos sus criaturas. La incapacidad humana de obedecer ahora no le resta responsabilidad o su deber, no le quita su deber de obedecer la ley de Dios. A pesar de que todos los hombres son incapaces ahora en su estado caído, esclavos del pecado, muertos espiritualmente, incapaces de obedecer esa ley, Dios les exige obedecerla y los cuenta a todos por culpables por desobedecer esa ley. La caída no abolió el deber de Adán ni el de toda su descendencia de obedecer la ley de Dios perfectamente. Dios, entiendan esto, hermano, Dios no le exige a los hombres que cumplan la ley lo mejor que puedan. Lo terrible para nosotros los hombres pecadores es que Dios nos exige a todos que cumplamos su ley perfectamente, porque Él es Dios y su ley es perfecta. Y en el momento en que usted no la cumpla perfectamente, usted ha pecado contra Dios y merece ir al infierno. Dios nos exige obedecer su ley perfectamente. Ahora, el Evangelio tampoco vino a abolir la ley de Dios, ni nuestra responsabilidad. De hecho, si hay una enseñanza en la Biblia, es que el Evangelio confirma el pacto de obras. El Evangelio confirma que el pacto de obras no ha sido abolido por Dios. ¿Cómo? El pacto de obras ha seguido vigente desde la caída de Adán. Para todos los hombres estamos bajo el pacto de obras. Y el Evangelio nos demuestra que eso es una verdad. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos dice que tuvo que venir la segunda persona de la Trinidad, encarnarse, venir a la tierra. ¿Para qué? Para vivir una vida perfecta, una vida de perfecta obediencia a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque el primer hombre había violado ese pacto.
Y porque Dios es perfecto y Él exige perfección, entonces uno tuvo que venir en representación de su pueblo para cumplir ese pacto de obras hecho por Dios con el hombre. Un hombre tuvo que cumplir perfectamente el pacto de obras que había sido transgredido por Adán. Y el Evangelio entonces confirma que el pacto de obras sigue vigente para todos los hombres. A todos los hombres se les exige perfecta obediencia. Ese es el Evangelio, hermanos. Que usted, pecador, por fe en Cristo, le es imputada esa justicia perfecta de Cristo, de su representante, por fe. Usted no tiene que cumplir ahora nada, porque usted no puede, pero otro lo cumplió por usted, por fe. Ese es el Evangelio. Pero el Evangelio confirma que el pacto de obras sigue vigente para todos los hombres. Entonces Dios no abolió el pacto de obras. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue? Porque si hay algo que Dios abolió en Edén, ¿qué hizo Dios con Adán cuando pecó? Lo echó. ¿Y qué puso? Querubines. ¿Con qué fin? Para que no entrara y tomara del árbol de la vida, ¿cierto? Lo que Dios abolió fue pedirle a los hombres o exigirles, prometerles la vida eterna obedeciendo su ley. Dios dice, ya no más. ¿Me explico? O sea, lo que Dios abolió en Edén fue esto: ustedes ya no podrán obtener la vida eterna por obras. Ya no les exijo más que por obras traten de ganar la vida eterna, porque es imposible. Y ahí nos demuestra la misericordia de Dios. Imagínense, si Dios no hubiera hecho eso, si Dios continuara a nosotros diciéndonos, tienen que ganarse la vida eterna por obras, eso hubiera significado dejarnos a nosotros en nuestros pecados, porque hubiera sido imposible nosotros ganarnos la vida eterna en nuestra condición. Pero Dios quitó eso. No más el hombre buscará ganarse la vida eterna por obras. Ya no. Ahora, por misericordia, Dios entonces quitó eso y entonces ejecutó el plan de salvación, que era que proveerle a los hombres la vida eterna por fe, por gracia, por la obra perfecta de su Hijo en la cruz del Calvario. Así obtendría el hombre ahora la vida eterna, no por obras. Era imposible ahora, y Dios eso fue lo que abolió. No más, ya el hombre no podrá ganarse nunca más la vida eterna por obras. ¿Por qué? Porque es imposible para él. Y gracias que Dios hizo eso, pues si no terminaríamos todos muertos y yendo al infierno sin posibilidad alguna de obtener la vida eterna, que era el premio que Dios quería darle al hombre, ¿verdad? Entonces Dios en su misericordia hace eso, quita eso, no más así. Ahora tiene que ser por fe. Si el hombre va a ganarse la vida eterna, debe ser por fe en aquel que yo iba a dar para salvarlos, para proveer esa justicia que ellos ahora carecen. Y lo que Dios hizo fue implementar en su misericordia entonces ese plan de salvación, o ese plan de redención para salvar pecadores. Ahora, lo que vamos a ver ahora, si eso está un poco complicado, lo que vamos a ver es un poco más complejo. Yo traté de explicarlo de la mejor manera posible que me podía en mi mente finita, falible, débil, exponérselas a ustedes. Entonces, esto que vamos a ver es algo difícil, lo vamos a hacer de la manera que lo hemos venido haciendo, explicando primero la teoría y después en la próxima clase iremos a la Biblia para ver exactamente esto que vamos a decir con respecto al pacto de gracia, ¿ok? Pero necesito que presten la mayor atención posible a lo que voy a decir. Vamos a hablar ahora del pacto de gracia. Y la pregunta es esta. Ok, Dios, el hombre peca, el hombre cae, transgrede el pacto de obras
Y Dios ahora entonces pone en marcha ese plan de salvación. ¿Ok? Ahora la pregunta que surge es esta. Este es el pacto de gracia. Dios pone en ejecución el pacto de gracia. Pero la pregunta para nosotros es esta. Lo que Dios inicialmente, o como Dios inicialmente actúa, es ejecutando, poniendo en marcha el pacto de gracia mismo, o diversos pactos de gracia que culminarán en el pacto de gracia. Les voy a explicar ahora por qué digo esto. Esa pregunta es sumamente importante, porque debemos preguntarnos si los pactos del Antiguo Testamento son el mismo pacto de gracia, ejecutado de diferentes maneras o en diferentes administraciones, o como se ha dicho en teología, en diferentes economías, o es un plan de salvación por gracia que Dios ha venido revelando progresivamente a los hombres y que culminarán, como dije, en el pacto de gracia, en el nuevo pacto. ¿Cuál es? Es lo que tenemos que dilucidar en la Biblia. Y digo esto que es importante porque aquí es donde diferimos nosotros con nuestros amados hermanos presbiterianos, en esa manera de entender el pacto de gracia. La forma más común de ver la teología federal o la teología de los pactos bíblicos posteriores a la caída de Adán es de referirse a todos ellos como el pacto de gracia. Desde el inicio de la Reforma Protestante hasta finales del siglo XVII estaba la idea de que el pacto de gracia fue administrado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Se hablaba de un pacto bajo diferentes administraciones, un mismo pacto bajo diferentes administraciones, enseñando que todos los pactos después de la caída eran el mismo pacto. El pacto con Adán era el mismo pacto de gracia, el pacto con Abraham era el mismo pacto de gracia, el pacto con Moisés era el mismo pacto de gracia, el pacto con David era el mismo pacto de gracia, el nuevo pacto era el mismo pacto de gracia anterior. Solo que ese nuevo pacto era administrado o ejecutado en diferentes administraciones, en diferentes economías de la historia del pueblo de Dios. Ese pacto afirma la confesión de fe de Westminster, que es la confesión de fe de nuestros hermanos presbiterianos. Refiriéndose al pacto de gracia, dice: fue administrado en diferentes formas en el tiempo de la ley y en el del evangelio, pero es el mismo pacto. Al final del párrafo 6 del capítulo 7 dice: por lo tanto no hay dos pactos de gracia que difieran en sustancia, sino uno y el mismo bajo varias dispensaciones o bajo varias administraciones. Los presbiterianos, los pedobautistas, los que creen en el bautismo de bebés, hacen la diferencia entre la sustancia del pacto y su administración. Es decir, la sustancia es la misma. El pacto de Abraham era el mismo pacto de gracia, el pacto de Adán era el mismo pacto de gracia, con David igual, pero ejecutado en administraciones distintas, circunstancias distintas, es como dicen muchos teólogos presbiterianos. Hermann Witsius, por ejemplo, un teólogo del siglo XVII, dice con respecto al pacto de gracia: si vemos la sustancia del pacto es solamente una, pero si atendemos a las circunstancias del pacto, fue dispensado en diferentes tiempos y en diversas maneras bajo varias economías o administraciones. William Ames, como vimos hace un año, quien nosotros, ese teólogo pedobautista que escribió la médula de la teología, de la cual los bautistas particulares tomaron mucho para su primera confesión bautista de Londres de 1644. Él dice: el nuevo pacto es nuevo, o sea, el nuevo pacto en Cristo es nuevo en relación con lo que existía desde el tiempo de Moisés y en relación a la promesa hecha a los patriarcas, pero no es nuevo en esencia, sino en forma. Es decir, el nuevo pacto no, es nuevo solo en su forma de administrarse, pero es el mismo pacto con Abraham. Es nuevo nada más en esa manera, en forma, no en esencia. Y por tanto, dijo William Ames,
viendo que ahí no apareció una diferencia integral entre el nuevo pacto y el antiguo. O sea, no hubo una diferencia entre el nuevo pacto y el antiguo, eran el mismo pacto. Y veamos ahí el modelo de los pactos de nuestros hermanos pedobautistas o presbiterianos. Ellos ven una división, el pacto de obras y luego el pacto de gracia. Ese pacto de gracia fue administrado en el pacto con Adán, en el pacto con Abraham, en el pacto con Moisés. No tomen el pacto noéico, ese no es un pacto de gracia, es un pacto de gracia común, pero no es el pacto de gracia. Pacto con Moisés, el pacto con David y el nuevo pacto, es el mismo pacto de gracia, ¿ok? Diferentes administraciones. Cuando de hecho los presbiterianos o muchos presbiterianos dicen, van a la Biblia y dicen que ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, ellos no piensan en el Antiguo Testamento como lo pensamos nosotros, ellos no piensan en Moisés, ellos piensan en el pacto de obras. Ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo el pacto de obras, estamos bajo la gracia. ¿Por qué? Porque piensan que el pacto con Moisés fue el pacto de gracia. Nosotros pensamos diferente. Nosotros pensamos que cuando Pablo se refirió a eso, estaba hablando del pacto con Moisés. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Estamos bajo Cristo, el nuevo pacto con Cristo. El nuevo pacto con Cristo, no bajo la antigua dispensación mosaica. Entonces, ese es el modelo, lo más fiel que pude pensarlo de nuestros hermanos presbiterianos. Y esa distinción que ellos hacen entre la sustancia y la administración de los pactos les permitió a ellos, o les permite a ellos afirmar esa unidad en el pacto de gracia que nosotros afirmamos. O sea, nosotros afirmamos que el pacto de gracia es uno, ¿ok? Con ellos afirmamos eso. Pero ellos quieren afirmar esa unidad del pacto de gracia, pero la afirman esa unidad en todos los pactos. Si queremos afirmar la unidad del pacto, tiene que estar el pacto de gracia en todos los pactos, si no, no es uno. Eso no es lo que nosotros pensamos. Pero también entonces esa manera, esa distinción entre la sustancia y la administración de los pactos les sirvió a ellos para justificar su enseñanza sobre la naturaleza mixta de la iglesia. Porque cuando ellos bautizan un bebé, ese niño es miembro de la iglesia de Cristo. ¿Ok? Es miembro de la iglesia. Entonces ellos en ese sistema logran compatibilizar su enseñanza sobre un pueblo mixto en donde la iglesia está compuesta por regenerados y por no regenerados, por vivos espirituales y por muertos espirituales, que son los bebés que no han creído en el Señor Jesucristo. Si bajo el antiguo pacto, como afirman ellos, estaban incluidos los descendientes de los que eran del pueblo de Dios, entonces en el nuevo pacto, que es sustancialmente idéntico al antiguo pacto, entonces los descendientes de los creyentes deben estar incluidos en la membresía de la iglesia. Y ese principio les permitió considerar a sus hijos de creyentes como miembros del pacto de gracia. Y entonces, si antes se circuncidaba a los niños para hacerlos parte del cuerpo, del pueblo de Dios, entonces ahora cambiémoslo y hacemos el bautismo, ese sello. Entonces lo bautizamos y lo hacemos miembro del pacto de gracia, ¿verdad? Y no solo debemos incluir aquí a los presbiterianos, porque todos aquellos que creen en una teología federal en donde es una sustancia y diferentes administraciones, entre ellos los anglicanos, los católicos romanos, deben ser incluidos ahí. Por ellos bautizan bebés, porque su doctrina federal es muy parecida. ¿Cuál es el modelo bautista particular o nuestro modelo bautista reformado con respecto al pacto de gracia? ¿Cómo es que entendieron nuestros antepasados en la fe el pacto de gracia? Si ustedes recuerdan, o los que estuvieron el año pasado, si hay algo que nosotros enfatizamos fue que los bautistas particulares del siglo XVII quisieron mantener con sus hermanos presbiterianos la unidad. Ellos nunca quisieron dividirse, nunca quisieron separarse. El momento político religioso que estaba viviendo Inglaterra en el siglo XVII era terrible. Esos separatistas estaban siendo perseguidos por la iglesia anglicana.
perseguidos. Y ellos querían decirle a los hermanos presbiterianos: vean, nosotros somos uno con ustedes, creemos lo mismo, las mismas doctrinas bíblicas las creemos. Es más, yo les conté cómo el papá de Nehemías Cox, Benjamin Cox, en 1644 estaba a las puertas cuando la asamblea de Westminster estaba reuniendo en 1646. Él estaba ahí a las puertas diciéndole: vean, esto es lo que nosotros creemos, y repartiendo la primera confesión bautista de Londres, que fue redactada antes de ellos. Esto es lo que nosotros creemos, vean. Porque ellos querían mantener esa unidad. Vean, somos iguales, somos hermanos en la fe, amamos al Señor Jesucristo igual que ustedes. Y ellos querían mantener esa unidad. Nehemías Cox, el que fuera el editor de la Segunda Confesión Bautista de Londres, afirmó que él escribió un tratado con respecto a los pactos divinos, a la teología federal. Y él dice que él retrasó la publicación de ese tratado, dice, en parte por mi propia aversión a cualquier cosa que pareciera buscar la controversia con aquellos que aman al Señor Jesús y que con sinceridad apoyan el interés protestante. Él no quería causar controversia con los hermanos presbiterianos. Y él no quería publicar su tratado, ¿verdad? Además, en su tratado él dice: vea, cuando yo terminé mi tratado, leí los volúmenes de John Owen, y más bien refiero a todos a que vayan a estudiar. Eso es lo que nosotros creemos. John Owen, un pedobautista, con una teología federal distinta a la mayoría de presbiterianos en su tiempo. El deseo era mantener la unidad. Vean lo que dice nuestra confesión en el párrafo 2 del capítulo 7 con respecto al pacto de gracia. Dice: además, ya que el hombre por razón de su caída en el pecado se colocó a sí mismo bajo la maldición de la ley de Dios, le plació al Señor hacer un pacto de gracia, según el cual Dios ofrece libremente a los pecadores vida y salvación por Jesucristo. Entonces, es un pacto de gracia. Eso es algo que nosotros confesamos, al igual que nuestros hermanos presbiterianos. No son varios pactos de gracia, no son dos pactos de gracia, es un pacto de gracia. Y ese pacto de gracia había iniciado inmediatamente después de la caída. Pero en el párrafo 3 de nuestra confesión leemos lo siguiente: el pacto de Dios es revelado en el Evangelio, en primer lugar a Adán. Y escuchen esto: en la promesa de salvación. ¿Recuerdan Hebreos capítulo 6? ¿Qué dice? Y la promesa hecha a Abraham. Pero cuando habla de Jesús, habla del pacto. Porque lo que había en Abraham eran promesas. Lo que había en el antiguo pacto eran promesas. Lo que le fue revelado a Adán fue una promesa de salvación. Entonces ese lenguaje no debemos dejarlo pasar por alto. En la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer, y luego paso a paso hasta la entera revelación de salvación en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto. Sin embargo, a pesar de tener ese deseo ardiente de mantener la unidad con sus hermanos presbiterianos o pedobautistas, los bautistas particulares, estudiando las Escrituras y aplicando, como vimos hace unas semanas, esos principios de interpretación bíblica que surgen de la Reforma Protestante, ellos tuvieron que llegar a rechazar ese modelo de un pacto bajo diferentes administraciones. Ellos rechazaron ese modelo. O sea, no se trata de un mismo pacto en diferentes administraciones. Así no es como nosotros entendemos las Escrituras. Ellos veían una unidad en sustancia en el pacto de gracia de Génesis a Apocalipsis. Es una unidad, es un solo pacto. Pero no apoyaban la idea de que los pactos del Antiguo Testamento eran el mismo pacto de gracia o diferentes administraciones del mismo pacto de gracia. Y eso es evidente en la manera en que ellos redactaron el capítulo 7 de nuestra confesión. Si ustedes comparan la Confesión Bautista de Londres y la Confesión de Fe de Westminster, verán que nuestra confesión es mucho más corta con respecto a esto. Y el lenguaje es distinto. ¿Por qué? Porque si hay algo, a pesar de que los redactores de nuestra confesión trataron de apegarse lo más posible a la Confesión de Fe de Westminster, y ellos dicen ¿por qué? Porque queremos mostrar que creemos lo mismo. Eso es el prefacio de la Segunda Confesión Bautista de Londres. Por eso es que queremos decirles que creemos lo mismo que ustedes.
A pesar de que quisieron mantener casi que los mismos, la misma redacción, el capítulo 7 es prácticamente lo más distinto que hay. ¿Por qué? Porque la comprensión de los pactos era distinta. Ellos llegaron a un entendimiento distinto. John Owen, un pedobautista, en su comentario de la epístola a los Hebreos, comentando el capítulo 8, versículo 6, dice: habiendo observado estas cosas, debemos considerar que la Escritura llana y expresamente hace mención de dos testamentos o pactos, y hace distinción de ellos de tal manera que lo que se dice difícilmente puede ser acomodado a una doble administración del mismo pacto. John Owen está diciendo, no es cierto, es decir, nosotros leemos la Biblia y no podemos decir que vemos ahí que el Antiguo Testamento, que el Antiguo Pacto es el mismo pacto que el Nuevo Pacto. Son dos pactos distintos, el Antiguo y el Nuevo, dos pactos distintos. No puede ser acomodado una doble administración del mismo pacto, dice Owen. Para la gran mayoría de bautistas, como lo expresó Owen, solo existe un pacto de gracia con esta diferencia. Un pacto de gracia que fue revelado progresivamente, paso a paso, desde la caída hasta Cristo. El nuevo pacto, el pacto de gracia, un pacto totalmente diferente, un pacto nuevo. Por lo tanto, para nosotros, antes de la llegada de ese nuevo pacto en Cristo, el pacto de gracia no había sido dado formalmente al pueblo de Dios. Antes del nuevo pacto en Cristo, el pacto de gracia no le había sido dado al pueblo de Dios formalmente, sino que le había sido anunciado y prometido. Por eso habla de promesas. Y la Biblia, ¿por qué nuestra confesión habla de promesas? Porque la Biblia habla de promesas. La promesa a Abraham, dice Hebreos. Nehemías Cox vuelve a decir, también debe ser notado que a pesar que el pacto de gracia fue revelado hasta aquí a Adán, o sea, Dios le revela en Génesis 3:15 el pacto de gracia a Adán, pero hasta ahí nomás. Usted va a ser salvo por alguien que va a venir de la mujer, que va a destruir la cabeza de la serpiente y va a recibir el golpe en vez de usted. Hasta ahí le fue revelado el pacto de gracia. Sin embargo, vemos en todo esto que no hubo una transacción pactual formal y expresa con él. ¿Cómo vamos a decir que el pacto con Adán es el pacto de gracia si el pacto de gracia no fue hecho con Adán? No hubo una transacción formal con Adán. La transacción del nuevo pacto fue hecho con Cristo. La transacción del nuevo pacto fue hecho con Cristo, no con Adán. ¿Y cuándo fue pactado ese pacto? Con Cristo. Cuando derramó su sangre y su cuerpo fue partido. Esta es mi sangre del nuevo pacto. ¿Ok? Aún menos fue el pacto de gracia establecido con él como persona pública o representante de cualquier tipo. El representante, el nuevo pacto, el pacto de gracia fue hecho con Cristo, no con Adán. Y Owen demuestra la razón por la cual el pacto hecho con Adán no era el pacto de gracia. Owen dice, a este pacto le faltó la confirmación solemne y el establecimiento por la sangre del único sacrificio que pertenecía a él, Cristo. Antes de que esto fuera hecho en la muerte de Cristo, no tenía la naturaleza formal de un pacto o testamento, como lo demuestra nuestro apóstol en Hebreos 9, versículos 15 y 23. Pues nunca, como lo muestra en ese lugar, la ley dada en Sinaí pudo haber sido un pacto si no hubiera sido confirmado con la sangre de sacrificios. Para ese fin, la promesa no fue antes un pacto solemne e informal. Antes fue una promesa. Pero el pacto de gracia no fue ejecutado formalmente en el antiguo pacto. Fue ejecutado formalmente con Cristo en el nuevo pacto. Entonces, el modelo bautista reformado es el de un pacto revelado progresivamente y concluido formalmente bajo el nuevo pacto en Cristo. Eso es lo que creemos nosotros, afirma la Biblia con respecto al pacto de gracia. No creemos que los pactos que antecedieron al pacto de gracia, al nuevo pacto, eran el pacto de gracia.
ni diferentes administraciones, no, eran promesas. Eran pactos que revelaban progresivamente, era la manera en la que Dios iba progresando, iba revelando progresivamente ese pacto de gracia que vendría con Cristo. Esos pactos, en ellos había ley en el pacto mosaico, lo cual no hay en el nuevo pacto. Pero el pacto mosaico había gracia. En Éxodo 20 tenemos gracia de Dios en los 10 mandamientos. Dios da los 10 mandamientos por gracia a su pueblo. Yo soy Jehová, yo los saqué de Egipto, ahora les doy mi ley. Eso es gracia. Entonces, para los bautistas reformados, el pacto de gracia había sido prometido o revelado en el Antiguo Testamento, pero concluido en el Nuevo. John Owen dice, debido a su carácter distinto, se le llama un nuevo pacto. Así es con respecto al antiguo pacto hecho en Sinaí. Para ese fin, por este pacto aquí considerado, no se entiende absolutamente la promesa de gracia dada a Adán, ni la dada a Abraham, que contenía la sustancia de ella, la gracia exhibida en él, pero no la completa forma de él como un pacto. O sea, el pacto con Abraham no era el nuevo pacto, el pacto con Adán no era el pacto de gracia. Es un nuevo pacto, es con Cristo. ¿Okay? Ese es el modelo nuestro. Nosotros vemos un pacto de obras que fue quebrantado, viene la promesa en Génesis 3:15, en donde Dios ejecuta ese plan pensado en la eternidad, el pacto de la redención, y lo ejecuta en el tiempo y el espacio, en un antiguo pacto que va desde Adán hasta David. Y después ese pacto que es revelado progresivamente a lo largo de todos esos pactos, culmina en el pacto de gracia, en el nuevo pacto en Cristo. ¿Ok? Nosotros creemos que el pacto de gracia es el nuevo pacto. Creemos que la membresía en el pacto de gracia es exclusiva para los elegidos de Dios, aquellos que Dios eligió en la eternidad en el pacto de la redención. Y se los entregó en las manos a Cristo para que Él viniera y muriera por ellos en la tierra. Pero creemos que los santos del Antiguo Testamento y los santos del Nuevo Testamento son salvos por ese pacto de gracia. ¿Ok? No hay diferencia. El Evangelio, dice nuestra confesión y dice la Biblia, fue predicado desde Adán. Y es por ese Evangelio que, ese es el Evangelio de poder de Dios para salvar. Y es por medio de ese Evangelio que Dios ha salvado a todos los hombres, a todos sus elegidos a lo largo de la historia. Y continuará salvando a lo largo de la historia por medio de ese Evangelio. ¿Ok? Los pedobautistas, por el contrario, piensan que el pacto de gracia es el mismo en Abraham, en Moisés, en David, y el mismo en el nuevo pacto. Y entonces en ese modelo, la membresía en el pacto de gracia está compuesta por elegidos y por no elegidos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo debemos ver nosotros el pacto de gracia? Lo debemos ver, y eso es lo que vamos a demostrar. Esto es como para que entendamos. Lo que vamos a demostrar es que el pacto de gracia lo debemos entender, o el plan de salvación de Dios lo debemos entender así, como algo que Dios hace progresivamente a lo largo de la historia de la humanidad, por medio de pactos con su pueblo, distintos pactos en los cuales Él va revelando progresivamente el pacto de gracia hasta traer su conclusión, su culminación en el nuevo pacto con Cristo. Eso es como nosotros lo vemos. Benjamin Kitch, ya para terminar, uno de los más grandes representantes de los bautistas particulares, si ustedes recuerdan la clase del año pasado, describió el pacto de gracia en 4 secuencias. Primero fue un pacto decretado inicialmente en la eternidad, fue revelado seguidamente al hombre después de la caída de Adán y Eva, y fue ejecutado y confirmado por Cristo en su muerte y resurrección, y hecho efectivo para sus miembros cuando son unidos a Cristo por medio de la fe. Y de este pacto es que vamos a continuar hablando de aquí en las próximas semanas, y demostrando cómo creemos nuestra manera de ver ese pacto es más consistente con la enseñanza bíblica que la de nuestros hermanos presbiterianos. Entonces, si tienen alguna duda, hermanos, no duden en preguntarme. Empezaremos a las 10:40 el culto, entonces por favor saludémonos, hagamos todo pronto y tratemos de volvernos a tomar nuestro asiento para no tener que estar llamando mucho. ¿Ok? Gracias, hermanos.